Yukón. ¿Cómo vive la gente de forma autónoma en el norte? Hay un silencio que pertenece solo al Yukón. No es exactamente ausencia de sonido, sino más bien una inmovilidad profunda y resonante, en la que se oyen tanto el aullido del viento en el bosque boreal, como el gemido sordo de un glaciar en una cordillera lejana, y el correr de un río que nunca llega a congelarse por completo. Es el sonido del espacio, de un territorio tan inmenso que el ruido humano se disuelve en él sin dejar rastro. El Yukón es casi medio millón de kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje en el extremo noroeste de Canadá, una cuña de tierra entre Alaska y el Círculo Polar Ártico. Aquí hay montañas más antiguas que los dinosaurios y ríos más anchos e indómitos que casi en cualquier otro lugar del continente. Es una tierra de bosques subárticos, gigantescos campos de hielo y tundra que se extiende hasta el borde mismo del mundo conocido. Cuando se piensa en el Yukón, la gente recuerda la fiebre del oro. Imagina a hombres barbados lavando oro en arroyos helados y la tumultuosa historia de finales del siglo XIX, con sus ascensos y caídas. Y eso es cierto, pero no es más que una fina película sobre un paisaje que fue hogar de pueblos indígenas durante milenios y que hoy se está convirtiendo en el hogar de una nueva generación de pioneros, llegados no por el oro, sino por el silencio. No se piensa en el sol de medianoche, en esas semanas de verano en las que el sol casi no se pone y baña la tierra con un crepúsculo ámbar y surrealista que se niega a desaparecer. No se piensa en el frío invernal de 40 grados bajo cero, tan intenso que parece congelar la respiración dentro de los pulmones, y en la nieve que cruje bajo las botas como si fuera espuma rígida. No se piensa en las comunidades a las que solo se puede llegar por aire o por agua, donde la red termina en el límite del pueblo, y la autosuficiencia no es un estilo de vida, sino una condición para sobrevivir. El Yukón contiene todo eso, y, aún así, en todo el territorio vive menos gente que en un solo barrio pequeño de una gran ciudad. Esa compresión entre espacio salvaje y escasa presencia humana convierte al Yukón en uno de los últimos lugares de la Tierra donde una persona puede realmente desaparecer dentro del paisaje. Y si escuchas con atención el silencio, lo oirás. Este es el Yukón, duro, remoto, implacable, el verdadero norte. Suscríbete para más documentales de viaje desde los rincones más remotos del planeta. Y deja un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? Whitehorse, la capital de lo salvaje. La mejor manera de llegar a Whitehorse es por la Alaska Highway. La carretera se endereza al acercarse a la ciudad, cortando el bosque boreal de píceas blancas y álamos, y de pronto el valle se abre. La ciudad se alza a orillas del río Yukón, acomodada entre las laderas doradas de las montañas de la costa. Es la capital del territorio, pero no se siente como una ciudad, sino como un punto de encuentro, el último islote de civilización antes de que empiece la verdadera inmensidad.
Aquí el horizonte no lo dibujan rascacielos, sino la masa gris de Grey Mountain al este y la subida de Golden Horn al sur. El río Yukon, turbio y lechoso por el limo glaciar, corre en una ancha y tranquila cinta junto al paseo ribereño, donde el viejo vapor de rueda S. Klondike permanece conservado en dique seco, una reliquia de la época fluvial. Cuando los barcos eran quienes abastecían el interior, mucho antes de que existieran las carreteras. La calle principal es una mezcla de pueblo fronterizo y centro moderno. Las construcciones de troncos de la época de la fiebre del oro conviven con cafeterías donde sirven espresso preparado con granos tostados en Vancouver. El aire es limpio y frío, y huele a pino y a humo de leña. En verano la luz dura hasta medianoche, y los habitantes se quedan en los porches hasta muy tarde, reacios a perder un solo minuto de esa estación breve e intensa. Un poco al norte de la ciudad está Miles Canyon, una estrecha garganta de basalto, por donde el río Yukon se ve obligado a pasar, transformándose en un torrente furioso de agua verde y espuma blanca que antaño destrozaba embarcaciones y se cobraba vidas. Hoy un puente colgante cuelga sobre el desfiladero, y desde allí se ve la fuerza feroz del agua que dio forma a este territorio. Cruzarlo a medianoche, bajo un cielo donde aún persiste un azul fantasmal, es comprender que aquí la naturaleza no es el telón de fondo. Es el personaje principal, y la ciudad no es más que un acuerdo temporal de madera y piedra hecho en sus propios términos. The Klondike, Dawson City and the Ghosts of Gold. El Klondike, Dawson City y los fantasmas del oro. Al norte de Whitehorse, la North Klondike Highway corta el corazón de los históricos campos auríferos. El bosque se vuelve más denso, las colinas más suaves y redondeadas, y luego la carretera desciende hacia el valle del río Klondike. Dawson City surge del polvo, una ciudad de pasarelas de madera y fachadas coloridas, conservada con la estética de 1898, en la confluencia de los ríos Klondike y Yukon. Dawson no es un museo, es una ciudad viva. Fue el centro de la fiebre del oro del Klondike, cuando decenas de miles de buscadores llegaron en masa al valle con la esperanza de hacerse ricos. Hoy, en invierno, permanecen aquí unas 1.500 personas, y en verano la población se hincha con turistas y trabajadores estacionales. Pero el oro sigue estando aquí, bajo el permafrost, en las gravas de los lechos de los arroyos. Todavía lo extraen mineros modernos, que trabajan en terrenos que alguna vez explotaron sus abuelos y bisabuelos. La sensación de Dawson es polvo y luz. En verano, los edificios de la era dorada brillan bajo el sol de medianoche. La madera pintada destaca intensamente contra las laderas verdes. En invierno, la temperatura cae tanto que la escarcha se queda pegada a las ventanas durante meses. Creciendo en intrincados dibujos cristalinos, la sala de juego Diamond Tooth Gerties, con su cancán y sus partidas de faro, parece un paso atrás en el tiempo, un recordatorio de que la ciudad
se levantó tanto sobre el vicio como sobre la virtud. Dempster. Camino hacia el Ártico. La Dempster Highway no es solo una carretera, es una filosofía. Comienza cerca de Dawson City y se extiende hacia el norte más de 700 kilómetros hasta el Océano Ártico. Es la única carretera pública de Canadá que cruza el Círculo Polar Ártico. Casi toda ella no está asfaltada. Es una cinta de grava que serpentea por las montañas Tombstone. Cruza el río Peel y continúa hacia las vastas extensiones sin árboles de la tundra. Este viaje es un ejercicio de soledad. Entre una gasolinera y la siguiente hay cientos de kilómetros. La señal de telefonía desaparece poco después de salir de Dawson. A lo largo de toda la ruta, uno está verdaderamente fuera de la red, dependiente de sus propias provisiones y de la fiabilidad de su vehículo. El paisaje cambia bruscamente a medida que se avanza hacia el norte. El denso bosque boreal cede el paso a la raquítica pícea negra y luego, de repente, desaparece por completo, dejando solo tundra y cielo. En el horizonte oriental se alzan las montañas Tombstone. Picos graníticos dentados, oscurecidos por líquenes, afilados y amenazantes contra el cielo. Las llaman la Patagonia del Norte por sus siluetas dramáticas, semejantes a colmillos. En otoño la tundra estalla en rojo, naranja y amarillo, con un brillo casi hiriente, una alfombra de abedul enano y sauce que se prepara para congelarse. Al cruzar el río Peel y el delta del Mackenzie en ferries arrastrados por la corriente, se siente físicamente la escala de la tierra. Aquí no hay puentes. Los ríos son demasiado anchos y el hielo demasiado destructivo. Los ferries son una línea de vida. Tombstone, el filo afilado del norte. El Parque Territorial. Tombstone, en el tramo norte de la Dempster Highway, es una tierra de extremos. Las montañas aquí son más jóvenes y más afiladas que en otras partes del Yukon. Las levantaron fuerzas tectónicas que aún siguen activas. La roca es oscura, los valles tienen forma de U, y el permafrost mantiene la tierra en un abrazo helado que impide a la vegetación echar raíces profundas. Hacer senderismo aquí es algo serio. Los caminos son ásperos y a menudo están marcados solo por montículos de piedra o cintas de señalización. El tiempo cambia con una rapidez inquietante. Sol, luego viento, luego nieve, todo en el transcurso de una hora. Pero la recompensa para quienes se internan en estas montañas es inmensa. El silencio en los altos valles es absoluto. Se puede oír a un caribú pisar el musgo a 100 metros de distancia. La zona delantera, la parte accesible junto a la Dempster, ofrece vistas fantásticas. El célebre mirador Tombstone Viewpoint domina un valle de grava y ríos enmarcado por picos que parecen salidos de una fantasía épica. Clune, donde las montañas tocan el cielo. Al oeste de Whitehorse,
Las montañas Saint Elias se elevan formando el sistema montañoso costero más alto del mundo. El Parque y Reserva Nacional Kluane protege esta enorme región salvaje. Aquí se encuentra el mayor campo de hielo no polar del planeta y el Monte Logan, la cumbre más alta de Canadá, con 5.959 metros. La carretera de acceso desde Haines Junction hasta Kathleen Lake ofrece una visión de este reino de hielo. Las montañas aquí no son simplemente montañas, son continentes de roca y hielo. El glaciar Casca-Wulch desciende desde el campo de hielo como un lento río blanco, llenando el valle con su masa congelada. Es una tierra de lagos de azul profundo y morrenas, donde el agua de deshielo arrastra un polvo finísimo de roca que convierte los ríos en corrientes de turquesa opaca. La gente vive aquí en pequeños bolsillos, sobre todo en Haines Junction, la puerta de entrada al parque. Pero más adentro, en el backcountry, hay loches remotos a los que solo se puede llegar en avión o tras travesías largas y duras. Son refugios de los verdaderamente autosuficientes. Alpinistas, científicos y guías que pasan meses entre hielo y piedra, donde el único abastecimiento llega desde el cielo. El Círculo Polar Ártico, donde el mundo empieza a cambiar. En el Yukón, cruzar el Círculo Polar Ártico no se siente como atravesar una frontera política. Se siente como entrar en otra versión de la Tierra. A lo largo de la Dempster Highway, una sencilla señal marca el punto exacto donde el planeta comienza a inclinarse hacia el extremo norte. La gente suele detenerse para tomar fotografías, pero el verdadero cambio no está en la señal. Está en la luz, en el viento y en la inmensidad del paisaje. Más allá del Círculo Polar Ártico, el bosque boreal empieza a desaparecer. Los últimos árboles quedan pequeños y deformados por el frío y el viento constante, hasta que finalmente la tundra toma el control absoluto. El horizonte se abre en todas direcciones. Colinas suaves cubiertas de musgo, lagos helados, ríos oscuros y un cielo tan enorme que hace que incluso las montañas parezcan pequeñas. Aquí el silencio se vuelve todavía más profundo. El largo invierno. Vivir en la oscuridad. Para entender el Yukón, hay que entender el invierno. Durante medio año, el territorio queda sepultado bajo la nieve. Las temperaturas pueden caer hasta 50 grados bajo cero. Los días se encogen hasta quedar en apenas 4 o 5 horas de luz crepuscular. Es entonces cuando se pone a prueba la realidad de vivir fuera de la red. Las estufas de leña rugen día y noche. En algún lugar, de fondo, zumban los generadores. El agua se trae del río o se obtiene derritiendo nieve. El aislamiento es total. Si tu camioneta no arranca, estás atrapado. Y, sin embargo, el invierno en el Yukón es mágico. En las noches despejadas, la aurora boreal danza por el cielo. Cortinas de luz verde y violeta que centellean y pulsan sobre la negrura estrellada.
Es un espectáculo que nunca deja de asombrar. La gente sale al frío para quedarse de pie en la nieve, mirando hacia arriba y conteniendo la respiración. El invierno crea un espíritu especial de comunidad. La gente se reúne en centros rurales y en cabañas, compartiendo historias y música. Lago Desadesh. Al suroeste de Haines Junction, bajo la sombra de las montañas San Elías, se encuentra el lago Desadea. Una larga extensión de agua fría rodeada de bosques de píceas, humedales y cumbres lejanas cubiertas de nieve incluso en pleno verano. En los días tranquilos, el lago se vuelve casi perfectamente reflectante. Las montañas aparecen invertidas sobre la superficie del agua con tanta claridad que el horizonte parece desaparecer. En las tardes silenciosas, resuenan los llamados melancólicos de los colimbos, mientras águilas calvas sobrevuelan la orilla buscando peces. En otoño, aves migratorias se reúnen en los humedales y el bosque que rodea el lago se transforma en tonos dorados y ámbar bajo las primeras heladas. Pero Desadeash no es solo un paisaje hermoso. Forma parte de la geografía viva del Yukón, un lugar donde el clima, la fauna y el aislamiento se encuentran. En invierno, el lago queda atrapado bajo metros de nieve y hielo, y las temperaturas permanecen bajo cero durante meses. Aurora borealis, el cielo que no duerme. En pocos lugares de la Tierra, la aurora boreal parece a la vez tan natural, tan esperada y, aún así, tan sobrecogedora como en el Yukón. Desde finales de agosto hasta abril, cuando las noches son lo bastante largas y el cielo está despejado, las luces aparecen sobre el territorio con una regularidad que no las hace menos intensas. En Whitehorse, en Dawson, sobre lagos congelados, sobre cabañas iluminadas solo por el resplandor cálido de una estufa, llegan como velos verdes, luego violetas, luego blancos, ondulando por el cielo como si la propia atmósfera se hubiera vuelto líquida. A veces se mueven lentamente, desplegándose con solemnidad de horizonte a horizonte. Otras veces pulsan y parpadean con tanta rapidez que parecen electricidad, un clima de otro planeta. En el Yukón, la aurora no se vive como un milagro que ocurre una vez en la vida. Aunque para los visitantes a menudo lo sea, para quienes viven aquí, forma parte de la rutina invernal. Algo que saca a la gente a la calle a 30 grados bajo cero, con botas y parcas, solo para levantar la vista. Las mejores noches llegan después de los fríos más crueles. Cuando el aire es más transparente y las estrellas arden con más fuerza. En esas noches, bajo un cielo no tocado por la luz urbana, la aurora convierte la oscuridad en un teatro. La fauna del Yukón. Los animales que dan forma al norte. El Yukón no solo está habitado por fauna salvaje, está definido por ella. La inmensidad del territorio, el frío, los bosques, las montañas y la tundra han permitido que aquí los grandes animales
sigan existiendo en números y ritmos naturales que el mundo moderno ya ha perdido en muchos otros lugares. Vivir en el Yukón significa compartir la tierra con criaturas que no son decorativas, que no están por allá lejos, ni son abstractas. Cruzan las carreteras, permanecen en los valles fluviales, aparecen en los límites de los pueblos, migran, cazan, crían a sus pequeños y sobreviven al invierno, siguiendo ritmos mucho más antiguos que las carreteras, las fronteras o los asentamientos. Bisonte. Los bisontes de bosque del Yukón están entre los mamíferos terrestres más grandes de Norteamérica. Y ver uno de cerca elimina de inmediato la idea de que son simplemente vacas muy grandes. Los machos pueden pesar casi 1 tonelada, sus enormes hombros, su pelaje oscuro y lanudo, y su inmovilidad no transmiten pasividad, sino firmeza absoluta. En el Yukón, la manada más conocida vive en la zona de Aishihik, al suroeste de Whitehorse, donde un exitoso programa de reintroducción devolvió al paisaje un animal que en otro tiempo había desaparecido de aquí. Hoy, ver bisontes pastando al borde del camino o cruzando lentamente espacios abiertos se ha convertido en uno de los símbolos del sur del territorio. Pero los bisontes no son solo una señal de recuperación ecológica, también son una fuerza muy concreta en la vida de quienes viven cerca de ellos. Derriban cercas, bloquean carreteras y hacen peligrosa la conducción invernal simplemente estando donde quieren estar. Chocar con un bisonte en una carretera resbaladiza suele acabar con el automóvil destruido. Y, aún así, su regreso suele verse como una restauración, no como un problema. El Yukón sigue siendo uno de los pocos lugares donde animales de este tamaño ocupan un espacio real en el paisaje, y su presencia da peso a esta tierra. La sensación de que aquí todavía viven criaturas lo bastante poderosas como para ignorar por completo la comodidad humana. Oveja de Dal. Las ovejas de Dal viven allí donde las montañas se vuelven demasiado empinadas, demasiado expuestas al viento y demasiado implacables para casi todo lo demás. Su pelaje blanco destaca sobre la roca oscura de las cordilleras del Yukón, especialmente en Kluane, y a lo largo de las crestas altas de la Alaska Highway, donde a menudo se las ve desde lejos, como pequeños puntos claros aferrados de manera increíble a laderas que parecen casi verticales. Los carneros tienen grandes cuernos curvados que los hacen inconfundibles. Las hembras poseen una gracia más ligera, más contenida. Juntos habitan un mundo de cornisas, viento y piedra, uno de los ambientes alpinos más puros de América del Norte. Su fuerza no está solo en su belleza, sino en su precisión. Cada movimiento está calculado. Cada paso sobre el pedregal se apoya con una seguridad que ningún alpinista humano podría imitar. Sobreviven permaneciendo donde a los depredadores les cuesta más alcanzarlas. Sus vidas están modeladas por la altura, el clima y la visibilidad.
Oso polar. Los osos polares no son animales de la mayor parte del Yukón, pero sí pertenecen a su borde septentrional, a la costa del Mar de Beaufort y a la zona de la isla Herschel, donde el hielo marino, el agua abierta y la larga línea costera ártica crean las condiciones necesarias. Son mucho más raros que los alces o los caribúes. Y la mayoría de los habitantes del Yukón nunca verá un oso polar en libertad, pero su sola presencia en el extremo superior del territorio tiene una importancia desproporcionada. El oso polar es uno de los recordatorios más claros de que el Yukón no es solo boreal y montañoso, también es ártico. Aquí, en la frontera norte, el bosque cede el paso a la tundra y al hielo marino. El clima del Yukón. El clima del Yukón no es simplemente frío, es un sistema de extremos que moldea cada aspecto de la vida en el territorio, desde la forma en que fluyen los ríos y crecen los bosques, hasta la manera en que las personas construyen sus hogares, viajan, cazan y sobreviven. En invierno, las temperaturas pueden caer por debajo de los 40 grados bajo cero durante semanas enteras. En los valles interiores alrededor de Dawson City y Whitehorse, el aire helado queda atrapado bajo las montañas, creando algunas de las condiciones invernales más duras de América del Norte. La nieve cruje bajo las botas como espuma seca. El metal se vuelve quebradizo. Los motores deben mantenerse calientes durante la noche o quedarán congelados al amanecer. Y, sin embargo, el Yukón no permanece congelado todo el año. El verano llega de forma repentina e intensa. En junio y julio, la luz del día se extiende hasta casi 20 horas. Especialmente en las regiones situadas más allá del Círculo Polar Ártico. Bajo el sol de medianoche, los bosques explotan en crecimiento. Las flores silvestres cubren los prados alpinos. Los mosquitos llenan los humedales. Los ríos aumentan con el deshielo glaciar. Y los salmones comienzan su larga migración desde el Pacífico hacia el interior. El clima cambia drásticamente dependiendo de dónde estés. El sur del Yukón, alrededor de Kluane, recibe la influencia de enormes cordilleras que atrapan humedad y generan violentos sistemas meteorológicos. El interior central es más seco, más frío y más continental. Y muy al norte, más allá de la línea de árboles, la Tierra se convierte en verdadera tundra ártica. Un mundo de permafrost, viento constante e inviernos tan largos que parecen eternos. Lo extraordinario del Yukón no es solamente la dureza de su clima, sino el hecho de que toda la vida aquí se ha adaptado completamente a esos extremos. Las personas, los animales, los bosques e incluso los ríos
se mueven siguiendo el ritmo de la congelación y el deshielo, de la oscuridad y la luz. El Yukón no es como te lo imaginas. Es más complejo y más hermoso. Es el silencio de la tundra a medianoche, interrumpido solo por el aullido de un lobo. Es el rechinar del hielo en el río Yukón en primavera. Un sonido parecido a descargas de artillería que anuncian el deshielo. Es conducir por la Dempster Highway cuando los árboles desaparecen y el mundo se abre hacia lo infinito. Es la gente de Dawson City, viviendo en cabañas sin electricidad y escribiendo poesía a la luz de las velas. Son los cazadores y tramperos del río Peel, caminando sobre la nieve con raquetas y leyendo huellas de animales sobre la escarcha. Son los pilotos de Kluane aterrizando en glaciares para dejar suministros a los alpinistas. Seguros en un mundo donde la precisión equivale a la supervivencia. Es el sol de medianoche sobre el océano Ártico. Un disco dorado que gira junto al horizonte sin llegar a ponerse. Es la aurora boreal, fuego verde en el cielo, que hace que uno se sienta a la vez diminuto y conectado con el universo. Son los interminables días de verano, cuando la tierra está verde, la luz es suave y parece que el tiempo se ha detenido. Ven al Yukón no en busca de comodidad, sino de asombro. Dale tiempo, deja que la naturaleza salvaje te encuentre, te encontrará. Este es el verdadero norte, vasto, silencioso, inolvidable. Si quieres, también puedo darte una versión más pulida para artículo o narración en español, con un estilo más natural para publicación.